Bueno, vamos a hablar de memoria, David. Si quieres empezar esta cuestión, la pregunta era historia y memoria, ¿cómo abordar el binomio? Es que la memoria es una problemática bastante chunga. O sea, desde los estudios de Maurice Halbach, tiene la cosa porque encima muere en un campo de concentración. Bueno, pues la memoria, a partir de ese momento, ¿no?, en el que Halbach la enuncia como algo que no solo afecta a lo psicológico, sino también a lo colectivo, ¿no? Como dice Durkheim, es un hecho social, pues ha empezado a entrar dentro de las idiosincrasias de nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? La memoria marca muchas cosas, marca las identidades políticas, marca las identidades de género, marca las identidades sociales, marca las identidades de clase. Las memorias, por ejemplo, de las víctimas, de alguna manera hay que estar también muy atentos con ellas, porque, claro, la categoría de víctima es muy problemática. Generalmente, en memorias nacionalistas, como la del nacionalismo catalán, la figura de la víctima es central. Si el sujeto de esa memoria, el sujeto nacional, es la nación catalana siempre va a ser una víctima. Luego también, por ejemplo, a la hora de acercarnos al hecho de la memoria republicana, no es una memoria de derrotados, es una memoria de derrota, que siempre, en general, presenta a estos personajes como víctimas, no siempre lo fueron. La historia tiene matices, el pasado no es siempre tan fácil, digamos, como nos lo quieren presentar en muchas ocasiones. Y luego a esto se une también, pues, una serie de demandas desde la sociedad civil y debates públicos sobre el pasado que intentan proyectar una imagen de ese pasado que, digamos, justifique sus posiciones políticas o sus acciones políticas, ¿no? Entonces, yo creo que las ideas centrales a la hora de hablar de memoria deberían ser identidades, la imagen, ¿no?, y la transversalidad de memorias. No solo hay una memoria, hay muchas memorias, ¿no? Tantas memorias como entidades sociales, hay memorias familiares, pero también hay memorias locales de los pueblos, hay memorias nacionales, hay memorias de agrupaciones y organizaciones sociales y políticas, ¿no? Y luego, bueno, pues ya de esto hablará Lucía mejor, pero la memoria también se genera desde los relatos que tenemos del pasado, aunque ese pasado sea muy remoto. Por ejemplo, como hemos dicho antes, el cine sobre la esclavitud de la población afroamericana, o Lucía, que seguramente hablará de el peplum y el cine clásico. Vale, pues venga, Lucía. Memoria. Bueno, yo para empezar sobre este tema, una cosa que también me gustaría un poco lanzar, también yo creo que no porque no se sepa, sino porque muchas veces lo que no se dice no se piensa, que también va un poco en el discurso, y es que la memoria no es algo únicamente un fenómeno contemporáneo, que yo creo que es algo que es verdad que a no ser que se hable explícitamente de ello, tendemos a no pensarlo. Creo que cuando lo pensamos, qué ámbitos son susceptibles de construir relatos de memoria, nos damos cuenta de que no es algo únicamente contemporáneo, ¿no? Pero es verdad que, como ha dicho David, ¿no?, es al final nuestro presente es un poco... Recurrimos nosotros al pasado, ¿no?, para construir relatos de memoria, pero es verdad que a lo largo de la historia muchas sociedades, no todas, pero es verdad que muchas han construido esos relatos de memoria. Esto, por ejemplo, en el mundo griego, que yo conozco más, se utiliza constantemente, por ejemplo, Homero como pilar fundacional, y eso se considera pues elemento luego para justificar en épocas posteriores, ¿no? Para explicar en épocas posteriores hay una especie de lugar común en los temas de Homero, en las cuestiones de Homero, que igual 3, 4 siglos después se sigue recuperando y utilizando para establecer una memoria común de un pasado colectivo a partir de lo que se conoce, ¿no? Y sobre esto que ha dicho David, ¿no?, que en relación también a esto del cine y de cómo recuperamos pues los relatos del pasado, que por muy remotos que sean, al final lo que se hace con el cine es esa recuperación de ciertos elementos que consideramos eh,
sobresalientes en algunos relatos y los construimos a partir de la óptica del presente, ¿no? Que creo que es quizás lo más fundamental. No estamos haciendo esto sobre todo en cine o en productos que no están destinados igual a construir un relato histórico como disciplina, sino al entretenimiento, vamos a decir, en un marco de un contexto en el pasado, de que hay esa intención de recuperar ciertos temas que creemos que están en el pasado, que no siempre están ahí, pero desde el presente, desde nuestras categorías y nuestros contextos, buscamos en ese pasado ciertas justificaciones o ciertas legitimaciones, ¿no? Entonces es muy interesante porque bueno, al final es unir, de manera ficticia quizás, estamos construyendo un puente entre un pasado y nuestro presente a partir de esa memoria, pero al final es una memoria ficticia, porque hemos ido específicamente al pasado a buscar cuestiones que encajen con una narrativa que estamos buscando en el presente. Entonces creo que es muy interesante plantearlo de esa manera, ¿no? Como ese puente ficticio que se busca crear entre dos épocas que están muy alejadas históricamente. Lucía, te quería preguntar sobre esta cuestión acerca de Heródoto. Bueno, mal llamado, ¿no? Cuando daba en clase de Grecia, nos decía que Heródoto es considerado el padre de la historia, pero él decía, no, el verdadero padre sería Tucídides, porque Heródoto lo que viene a hacer es, bueno, recorre el Mediterráneo oriental, recoge esos testimonios sobre las guerras médicas, pero bueno, digamos que Heródoto como que no tiene filtro, se lo cree todo. Heródoto pertenece, digamos, a la segunda generación, ¿no? Después de las guerras médicas y ahí estaba ese peligro, ¿no? O sea, que esas fuentes corren ese peligro, ¿no? Y él, claro, tiraba de esa memoria y nada, bueno, quería comentarlo, simplemente teniendo la oportunidad de tenerte. Sí, era el reportero de Telecinco, de los tiranos. No, al final, yo Heródoto lo que creo que hay una diferencia respecto pues, a historiadores como Tucídides, que no hay esa conciencia de lo histórico. Es verdad que más bien Heródoto parece que está recogiendo una serie de tradiciones culturales, que al final eso también tiene su valor en sí mismo, ¿no? Luego, obviamente, de cuánto creemos, cuánto de contrastado puede estar el relato que haga Heródoto, pero sí que es verdad que tiene cosas interesantes a nivel de la información que nos pueda dar. Pero es verdad que no pienso que como historiador, porque creo que falta esa parte de conciencia de estar interpelando al pasado, ¿no? O sea, más bien parece que él lo que está es recogiendo un poco todo lo que él tiene alcance, pero creo que hace falta como esa vuelta de tuerca de cribar, de cuestionar, que quizás sí que hace Tucídides más adelante, de recuperar esos elementos del pasado y utilizarlos o interpretarlos de una manera más sistemática, cosa que Heródoto quizá todavía no tiene ahí. Eso es. Gracias. ¿Alberto? Bueno, han comentado cuestiones muy interesantes los dos, tanto David como Lucía. Sí que es verdad que a mí me gustaría señalar la memoria otra vez, unirla en su dimensión tanto individual como colectiva, ¿no? Es decir, si la memoria, efectivamente, todos tenemos una memoria, ¿verdad? Que como una capacidad psíquica y que ya en su propio origen etimológico, cuando pensamos en la palabra recuerdo, ¿no? Recordis, nos remite precisamente a lo que sería una remisión al pasado, pero en la cual hay una vuelta al corazón, ¿no? Precisamente, me gusta mucho la reflexión etimológica en esta palabra porque precisamente tiene que ver con la mediación emocional que hay cuando nos aproximamos a ese pasado. Si pensamos en términos individuales, porque luego todo esto se puede extrapolar a algunas cuestiones muy interesantes a lo que es la memoria colectiva, si pensamos en términos individuales, la memoria es un producto que está en constante reelaboración. Esto también lo sabe David, lo saben los historiadores que trabajan, por ejemplo, con fuentes orales, ¿verdad? Con personas vivas. De procesos históricos, la memoria está continuamente reelaborándose a lo largo de la vida de estos individuos y está muy mediatizada, ¿no? Por sus subjetividades. Esto también lo sabes tú bien, Pablo, porque tú trabajaste mucho con fuentes orales. Pero luego, efectivamente, al margen de lo que hablamos, ¿no? De esta capacidad psíquica individual, también nos referimos efectivamente a algo que trasciende a la trayectoria de los individuos, como es esta memoria histórica, ¿no? Que me gusta mucho que hayan mencionado precisamente cómo la memoria histórica ayuda y contribuye a la construcción de identidades, ¿no? Y de identidades colectivas, porque de alguna manera ese es uno de los grandes intereses
que tiene la historia en las distintas sociedades, ¿no? Y cuando se rescata esa memoria histórica y dependiendo de los discursos, cómo se intentan cimentar estas identidades colectivas, ¿no? Ya sea de nación, ya sea en claves de distintos colectivos o distintos marcadores identitarios. Tenemos una relación siempre los historiadores complicada con la memoria, porque sabemos que hay una demanda detrás de memoria, pero es evidente que esta memoria es un producto, como ya comentaba, construido, ¿no? Y que responde a unas motivaciones concretas. Entonces la relación que tenemos a veces la disciplina con la memoria es conflictiva. No podemos desentendernos de ella, porque es una demanda social que existe, pero al mismo tiempo nosotros precisamente tenemos una tarea también de aportar a través del rigor y de lo que comentábamos una visión distinta, ¿no? Y contribuir a poner siempre entre paréntesis los relatos que luego en la memoria siempre aparecen mucho más simplificados. Relatos también, como bien comentaba David, que no son unitarios, ¿no? Sino que la memoria, hay distintas memorias que muchas veces entran en conflicto entre sí, ¿verdad? Lo que creo que él denominaba la transversalidad, ¿no? De las memorias. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un papel mediador complicado, porque hay veces que la historiografía académica quiere rehuir del tratamiento de la memoria, pero al final es algo que nos atañe, ¿no? Como historiadores a la hora de tratar el pasado. Vale. Sergio, ¿quedas tú? Me alegro que me interpeles en último lugar, Pablo, porque la verdad es que yo en este punto sí que ciertamente estoy casi en total desacuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Primeramente porque yo os animo a que hagáis una reflexión. Habéis hablado los tres de memoria. ¿Qué tenéis en común en lo que habéis dicho? Bueno, pues nada. ¿Por qué? Porque al final se convierte la categoría de memoria en algo tremendamente difuso. Es decir, de todas las cosas que vosotros habéis hablado, y todas las relacionáis y las ponéis con la memoria, ¿no? Bueno, pero ¿qué es la memoria? Es que aquí hay que hacer una serie de matices que para mí son fundamentales. Cuando estamos hablando de memoria para hablar de la historia que se ha hecho en el pasado, eso no es memoria, es historiografía. Claro. Ya, pero es que la forma en la que se ha construido la historia, eso no es memoria, eso es historiografía. Eso es lo primero. Después, si de lo que estamos hablando es de lo que denomináis vosotros construcción de identidades, es decir, de ese fenómeno histórico, eso tampoco es memoria. La memoria es una parte de la construcción de las identidades, es una fase, es un elemento que está dentro de ese proceso, pero eso no está imbuido de la memoria, sino que estamos hablando de una fenomenología histórica diferente, que es la construcción de la identidad de una sociedad, que puede ser local o puede ser a partir de 1780 nacional. Y después, y en último lugar, yo también diría, generalmente cuando estamos hablando de memoria, de lo que estamos hablando es de un tipo de fuente. La memoria es, ante todo, un tipo de fuente, independientemente de los sentimientos o desentimientos que nos pueda generar, es un tipo de fuente. Y como tal, tiene que ser sometida a los mismos parámetros críticos a los que sometemos el resto de fuentes. Y yo aquí sí que voy un paso más allá y digo, en mi opinión, esto no sucede así. No sucede así porque nosotros llevamos, especialmente en el caso de la historiografía española, pero es una cosa desgraciadamente extensible a todo el pensamiento histórico en Occidente, vivimos en tiempos de memoria. Como bien apuntó en su momento Santos Juliá, que estamos haciendo historia en tiempos de memoria. Y la memoria no es historia. La historia es otra cosa. ¿Que se puede trabajar con la memoria? Sí, pero se tiene que trabajar como una fuente. Y como una fuente, insisto, a la que ha de ser sometida a los mismos parámetros críticos que el resto. Desgraciadamente, en mi opinión, en ocasiones ahora mismo aquí sí que se está haciendo el que la memoria se convierta en una fuente más veraz o, desde luego, con la que al menos debamos tomar una distancia crítica menor. ¿De acuerdo? Y después ocurre otra cuestión. A mí me parece muy bien que hablemos de la transversalidad de las memorias, pero también las podríamos cruzar. Porque parte del trabajo de los historiadores es cruzar fuentes. Si la memoria es una fuente, también la podríamos cruzar, y no estamos haciendo eso. Generalmente no se hace así. La memoria está con el tipo de relato histórico o pseudohistórico que se construye en base a la memoria, especialmente, lógicamente, la contemporánea, que es la única que esa fuente sigue existiendo de primera mano y no está escrita, y que por tanto es fundamentalmente oral, no está basada en estos principios. Y esto lo que me lleva es al último apunte. Una cosa es esta memoria de la que nosotros podemos estar hablando, y otra muy distinta es de la que ha estado constantemente hablando David, que es el concepto que
se ha venido desafortunadamente a denominar memoria histórica, que no deja de ser, primero, un debate más amplio, desde luego mucho más complejo, que lo que interpela es a la memoria colectiva y al uso público de la historia. Y eso tiene una categoría, que es esa, la de los usos públicos de la historia. Es que eso no es un problema de memoria. Eso no es un problema de memoria, es un problema del uso público que se le da o no a la historia. Entonces, yo creo que en este sentido, pues quedará y lo veremos. O sea, si tenemos una vida académica, individual, lo suficientemente larga como para estar trabajando en historia durante 20 o 30 años, nos daremos cuenta de que este tipo de cuestiones van a tener que ser superadas. Yo no tengo ninguna duda. Me recuerda muchísimo a lo que le pasó al estructuralismo. Es que son callejones sin salida. Vais a llegar a un punto de no retorno y vais a tener que dar marcha atrás. Alberto quería decir algo. Sí, no, Sergio, que bueno, yo no considero en base a tu intervención que hayamos dicho cosas radicalmente opuestas, ¿eh? Sí que es verdad, y yo mismo reconocía que la memoria actúa como una fuente, y eso lo saben mucho mejor que yo los que han trabajado siglo XX, como es el caso de David, y una fuente que tiene que ser sometida a crítica. Eso no, eso nadie lo ha puesto en tela de juicio cuando nos referimos, por ejemplo, a la memoria en las fuentes orales. Evidentemente es una fuente que tiene una metodología de trabajo y que tiene, en fin, un utillaje crítico del cual yo no soy, evidentemente yo no soy especialista porque no trabajo esos periodos, pero bueno, que existe, ¿no? O sea que no es cierto. Yo, de todas formas, cuando decía que la historia no se puede desentender de la memoria, es precisamente por algunas cuestiones que has señalado tú. Si la memoria está interviniendo a nivel social de una forma tan clara en nuestra sociedad, nosotros, los historiadores, nos corresponde precisamente aportar esa distancia crítica. Y a eso es a lo que yo me refería con el hecho de que no tenemos que desentendernos del todo de la memoria. Evidentemente son dos categorías distintas, memoria e historia, pero los historiadores creo que tenemos que ser sensibles a esa realidad y creo que tenemos que lidiar con ella, ¿no? Evidentemente, coincido contigo en lo que has dicho de los usos públicos de la historia. Sí, creo que se ajusta quizás mejor, si quieres, a esa intencionalidad política o esa intencionalidad que se le da en la construcción de determinados discursos al pasado. Y en eso creo que quizás sí que lo has señalado, vamos, me gusta, ¿no? El apunte que has hecho como necesario. Pero ya te digo que, no sé, yo no comprendo que nuestras intervenciones hayan sido radicalmente opuestas como tú señalabas. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por apuntar de todas formas el punto de disensión necesario para el debate, claro. Bueno, yo sobre la memoria, yo he trabajado fuentes orales, además sobre el tema de Cataluña, más contemporáneo. Y bueno, esto lo decía Álvaro de Junco, que la distancia, bueno, es una dificultad, pero a la vez es una ventaja. El hecho de tener que ir a Cataluña, un lugar donde no tengo ningún tipo de relación, pues será una ventaja, ¿no? Pero es verdad que pues había muchas cosas del carácter de los catalanes, otra cosa no, pero tienen muchísimo carácter, que me costaba entender, ¿no? Y todavía sigo sin entender, pero bueno, creo que los 2 viajes que hice fueron suficientes para recoger esos testimonios y luego ya unos meses después trabajarlos y emplearlos en la investigación, ¿no? Con fuentes orales. Creo que la memoria es frágil. Cuando volvemos sobre cualquier recuerdo ya lo estamos modificando y creo que eso es algo que, lo decía antes, ¿no? Que el historiador tiene que tener en cuenta y que tiene que justificar a la hora de utilizar este tipo de fuentes. Entonces os parece, como la memoria efectivamente no deja de ser una fuente de otras, no es la prueba del algodón, no es la fuente que te dice la verdad, no. Al final, mucha gente te dice, claro, pero al final la historia es lo que la gente recuerda. Pues no, no, es una fuente más.